pobre Pato Donald ahora comparado con este hombre. Ay, sí. Buenas, Buenas tardes, si es de tarde, y buenas noches si es de noche. mi gente. Ámbar, amiga. Bueno, nada, aquí de vuelta. Óyeme, señora, nosotros tenemos un maratón aquí de grabaciones. Ustedes Sí, no lo sabrán, no lo pero se lo estamos percibirán. diciendo. Si no lo Exacto. percibirán, pero en realidad hay un pequeño maratón y no el de Claro, Boston. claro. Gracias al Señor, que no es el de Boston. Ain't nobody got time for that. Ay, Dios mío. Mira, voy a hablar hoy de... Vámonos a nuestra madre patria. Ay, no me digas que vas a hablar de España. Sí, vamos para Olé. España, vamos a Madrid, mi arma, y Madre y mi arma. vamos, eh, vamos a hablar de un caso de principio de los 90, mi década favorita. Ay, sí. Y Hace mucho que es no un, la tocamos. sí, ¿verdad? Es un caso muy eh, triste. Bueno, así ya no, o sea, no sé cómo más ponerlo. Pero de verdad que, nada, la sociedad estaba podrida en esa época y lo sigue aún hoy. Vamos a hablar del caso de la desaparición de Anabel Segura. Ok. Esta chica, Anabel Segura Foiles, no sé cómo se pronuncia su segundo apellido. Era una chica originaria, bueno, de España, de La Moraleja, que era una zona exclusiva del municipio de De la Alcobendas, moraleja, ¿no? ajá, al norte de la Comunidad de Madrid. Era la hija mayor, bueno, sus padres fallecieron, era la hija mayor de José Segura Nájera, un empresario del sector petroquímico, y de su esposa alemana, Sigrid Foles. José había iniciado su negocio en Alemania, donde conoció a Sigrid, se casó con ella y regresa a España para criar a Anabel y a su hija menor Sandra en una acomodada comunidad residencial de un campo de golf. O sea, ese residencial estaba en un campo de golf. Es una zona muy exclusiva. Wow. Anabel era estudiante de cuarto año de empresariales, como dicen allá, negocios o administración de empresas en la Universidad del ICADE. Durante la Semana Santa, bueno, esto Ah, no va a ser pero en muy Semana, apropiado. exacto, no va a salir en Semana Santa, pero lo estamos grabando en Semana Santa. Durante la Semana Santa de 1993, ellos se van de vacaciones y las hijas se quedan en Sierra Nevada esquiando. A Anabel le encantaba esquiar, decide ir para allá con su hermana. Y luego Anabel decide volver el día 11 de abril sola para estudiar para unos exámenes finales porque ella ya estaba terminando la universidad. Ya esto, exacto, básicamente a final de un cuatrimestre, abril. El 12 de abril de 1993, Anabel sale a correr. En la casa estaba la chica que asistía con los quehaceres domésticos. Le dijo que le cortara unas manzanas y se la dejara ahí para ella merendar, para poderse estudiar cuando regresara. Ella sale como a las 2:30 de la tarde de la casa, empieza a correr por el vecindario, llega a una calle llamada Camino Ancho y luego a través del centro de urgencias, de emergencias 091, la policía recibe una llamada de un jardinero del colegio escandinavo que estaba dentro de esta comunidad. Este señor llamado Antonio, él tuvo muy buena memoria para contar lo que recuerda y lo que vio, pero tenía muy mala vista. Hay un problema ahí. Explicó a la policía que había visto a dos hombres jóvenes meter a una chica en una furgoneta. Una furgoneta son esta guaguita que usa UPS, que son más chiquitas, que La gente usan... no sabe lo que es una furgoneta. Para explicarlo, tú sabes, las perreras, una perrera, sé que yo le digo. Una furgoneta. Perdón, estoy bebiendo mi café. Ay, yo debí Eh, poner uno, pero no ¿Y lo por qué no puse. lo...? Ah, bueno. Ay, no. Es que estaba haciendo algo. Bueno, Pero bueno, bueno, amiga. Nada, los disfruto por ambos, mi gente. así es. Él
Bueno, él dijo que sí, tenía mala vista, explicó a la policía que había visto a esos dos chicos, como dice, poner a esta chica en una furgoneta blanca, pero en realidad él no pudo distinguir el número de matrícula de la placa del vehículo. Él incluso fue sometido a 2 sesiones de hipnosis para ver si lograba recordar algún dato que haya visto rápido, la primera vez en una comisaría y la segunda con un especialista que nada, le hizo una sesión de hipnosis guiándolo como que él contó como que le pidió que se concentrara en escuchar sonidos de las olas del mar y eso, pero al final él se le sacó la misma información que ya se le había sacado siempre. Antonio dice que escuchó unas voces y unos gritos, una joven pidiendo ayuda, y desde la acera vio a estos dos hombres con la furgoneta blanca. Salen rápido y dejan tirados un Walkman, una camiseta y una sudadera de Anabel. Para lo que el que no sabe qué es un Walkman, vaya y búsquelo. Ay, Dios mío. No podemos tirar la cédula aquí tampoco. No, yo a Chepa me recuerdo yo, ¿eh? Ay, no te hagas, ¿eh? Amiga, tú también, ¿eh? Que no, que no. No, a mí me encantaba mi Walkman, mi amor, y mi Eh, Discman. el diablo. Eh, nada, estas cosas se quedan tiradas allí. Y eso le da inicio a una odisea que duró 900 días, Wow. que conmocionó a España completa y bueno, y a todo el mundo, porque obviamente la noticia se hizo internacional. Claro, la familia es notificada. Yo no tengo, en verdad traté de buscar información de cómo fue este proceso de notificación a la familia, ya que ellos no estaban en la ciudad, ellos estaban todavía de vacaciones, de Semana Santa. Este, Toda la información que aparece es enfocada ya directamente a todo lo que vino después con Lo el que secuestro en pasó. sí, sí. Lo primero que se pensó, que las autoridades pensaron, es que se trataba de un secuestro del famoso grupo terrorista ETA, mi gente de ETA, que tan tranquilo ellos. Sí. Quédese Eh, tranquilo. y quédense así. Al ser La Moraleja un vecindario con gente de mucho dinero, incluso el cantante Manolo Escobar vivía ahí y aportó a la familia y ofreció dinero a la familia para recompensa y aportar y no se lo aceptaron. Y vaina, o sea, Mm. era una zona de gente bien. O sea, yo vi los videos y las fotos y en verdad el sitio, uno a. Este, perdón, este, nada, pensaron que era un secuestro por parte de esta gente. Como el padre de Anabel era un empresario de alto nivel, pensaron que ETA quería dinero para financiar, tú sabes, las diabluras que ellos hacían también en la calle. Pero la policía dice, usualmente ellos se acreditan inmediatamente sus fechorías, sus secuestros y todas sus cosas, y son siempre secuestros express. En este caso, ellos no dijeron nada, no había ningún tipo de pista ni nada que hiciera pensar que ETA estuviese involucrado directamente. Esto fue una teoría para ir descartando. Jaime Barrados, que era del primer grupo de atracos, es quien se involucra en el caso y y se crea el grupo de secuestros y extorsiones junto a Juan Carlos Cuesta, que se hizo el segundo grupo. De inmediato se interviene el teléfono de la residencia de los Segura para grabar las llamadas. Estamos en el 93. Recuerden que aquí Ah, el tema de rastreo de llamadas no, o sea, todavía. no. Pero, claro, cualquier ayuda era importante y sí, grabar estas llamadas fue bastante importante para el desarrollo de Ok. la investigación. El 14 de abril, 2 días después de Anabel haber sido secuestrada, entra la primera llamada de los secuestradores a las 8 de la noche. Preguntan por el papá y se les dice que no estaba disponible y cuando le iban a preguntar que quién lo llamaba, respondieron nadie y colgaron el teléfono. Ay, A mi los... madre. No, pero es que hay un documental donde están todas estas llamadas. Es una cosa para arrancarte la cabeza. O sea, y más tú que eres madre, o sea, yo no me puedo ni empezar a imaginar la incertidumbre. Y esto, que ya esta niña Claro, tenía 22 años. Igual, o sea, tu hijo, tú eso no tiene que ver, claro. pero mierda. A Que los me 7 minutos, desaparezca yo ahora para que tú veas. ay, Mis padres. bueno, Salgo en todos los periódicos. bueno, Donald Trump va preso, atento a Plinio.
Ay, Dios mío. A los 7 minutos vuelven a llamar y vuelve a responder la misma persona, que era Rafael Escuredo, el Pero abogado de ¿por la qué responde la familia. misma persona? Mi amor, pero espérate, espérate, te estoy Pero ya explicando dijeron que que querían hablar con el papá. O sea, no ese es entiendo. fue la policía al final. Se Sí, designó siempre al dañándolo abogado, todo. claro, se designó a Rafael para que sea el intermediario. Era el abogado de la familia de toda la vida y don José se sentía más cómodo dejando que ese señor haga, sea el Se intermedio. manejara. Sí. Rafael dejó su trabajo, se instaló en la casa de los Segura. Rafael explica que los padres, le explica al secuestrador en el teléfono que los padres están nerviosos, como él podrá entender, que no podía venir al teléfono, don José Segura. Y el secuestrador le dice, cito, ay, 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 escuche atentamente, no voy a esperar respuesta de usted. La hija se encuentra secuestrada, en estos momentos se encuentra bien, no le falta nada, su seguridad depende de usted o de ustedes. Para ello debe reunir 150 millones de pesetas y guardarlos en una bolsa de deportes y Puta. esperar una llamada nuestra el día 16 a las 6 de la tarde. De no ser así, o si damos cuenta de que han avisado a la policía, su hija sufrirá. Al día de hoy, 150.000 pesetas españolas de 1993, no del 2002, que fue hasta el año que dejaron de existir, son casi 2 millones de euros. Uh, Son una cantidad absurda de dinero para un exorbitante. secuestro. Eh, Imagínate buscar en 48 horas 150 millones de pesetas. Gracias. Se activa aquí el GEO. El GEO es el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de España. Porque a pesar del monto inaudito, en caso de que se pueda lograr, ellos dicen, la oportunidad de atrapar a estos secuestradores y recuperar a Anabel, tenemos que tener mucho más apoyo. Se instalan Claro. 3 miembros de este grupo en la residencia, todo el tiempo en vigilancia, con miedo de que uno de los secuestradores también esté vigilando constantemente la casa para ver qué escucha y qué movimiento ve. Se toman las medidas también correspondientes a los protocolos para preservar la discreción en cuanto a quiénes son los policías y los investigadores que están manejando el caso. Muy importante que los secuestradores no se enteraran ni le vieran la cara a esa gente. Se hacen 2 grupos de policías, uno, como dije, con Jaime Barrados y el otro con Juan Carlos Cuesta, para preservar la seguridad de toda la operación, estar al pendiente de vehículos extraños 24 horas. Ellos cuentan que a veces ni siquiera pasaban días que no iban a dormir a su casa, que era en vigilancia total. Wow. La noticia empieza a darse a conocer por toda España y obviamente esto no les conviene a las autoridades, porque los secuestradores entonces al ver que está en todos lados el secuestro entienden que la policía está al tanto ya de absolutamente todo también. Ellos no querían. Estos secuestradores también, claro que van a llamar a la policía. ¿Qué película que tú te estás viviendo? Obvio. El 16 de abril, a eso de las 7:33 de la noche, los secuestradores llaman de nuevo a la casa de la familia Segura. Piden hablar con el abogado, él está al teléfono y les dice a los secuestradores que hay un tema de suma importancia y es la seguridad de Anabel. Querían una prueba de vida. Querían percatarse que, que ella esté, o sea, que ella esté bien. Y también se percatan que no es el mismo hombre que está al teléfono, es otro. Entonces ya se O sea, piensa no que es es una el banda. mismo secuestrador, No, sino es otro secuestrador. Y aquí ya se percatan que aparentemente eso es una banda. Le dicen que ella está en perfecto estado, pero Rafael, el abogado, le informa que tiene 63.000 pesetas y que para el próximo día, eso del mediodía, llegarán a tener 80. El secuestrador le dice, hemos dicho o sea que 150 y le cierran la llamada. lógico. Ay, Dios. Los secuestradores, al parecer, pensaban que esta familia tenía mucho más dinero de la cuenta y mucho más dinero líquido. Una cosa es que tú tengas propiedad, otra cosa es tener en efectivo 2 millones de euros. ¿Quién anda con 2 millones de euros arriba? Ay, Dios.
Ellos vivían súper bien, era una familia muy acomodada, pero no eran multimillonarios tampoco. Siguen esperando la próxima llamada y se iba investigando también por otro lado cualquier posibilidad, de donde sea que encontraran algo se investigaba. Se estudiaron los diarios de Annabel para ver si aparecían personas que podrían aportar algo a la investigación. Se investigó todo su entorno, también se investigó a su padre, más bien para saber si había algún enemigo de negocios con algunas con malas intenciones a la familia. No se encontró ningún conflicto que pudiera causar lo que estaba pasando con su hija. Y de verdad que no encontraron a nadie que quisiera, o sea, por lo menos nadie conocido de la familia que quisiera hacerle daño a esta chica. Se llega a la conclusión que esto fue una captura al azar para conseguir dinero. Algo que apoyó esta teoría es que hubo aparentemente otro intento de secuestro días antes con una furgoneta, pero esta chica sí se pudo escapar. Este tipo de secuestro era algo nunca visto en España, al no tener ningún nexo con ningún grupo terrorista ni aparentemente con nadie conocido de la familia, la policía estaba básicamente en el aire. La policía parte desde cero, solo sabía que eran dos hombres jóvenes con una furgoneta blanca y punto. Se va a concesionarios de carros a ver quiénes han comprado este tipo de vehículos de color blanco y se hace una búsqueda exhaustiva en La Moraleja a ver quiénes de las personas que otorgan servicios a esta comunidad entraban y salían en este tipo de vehículos. El 16 de abril del 93, a eso de las 4:40 de la tarde, los secuestradores llaman de nuevo. Rafael contesta y le preguntan por el dinero. Don José estaba moviendo cielo, tierra y mar con sus colegas de negocios, familiares, amigos, recaudando el dinero. Rafael le dice que tienen el dinero, pero que querían que le preguntaran a Anabel en qué pueblo nació su mamá y que digan la respuesta. El secuestrador le dijo que los llamaban a las 7 de la noche y colgó el teléfono. A las 7 llamaron, pero colgaron, y 47 minutos más tarde llaman de nuevo, a las 9:22 llaman otra vez. Esta llamada se convierte en un pulso de poder entre el abogado, Rafael, y el secuestrador, porque el abogado empieza a exigirle al tipo que le pregunte a Anabel el nombre de la ciudad de nacimiento de su mamá. Le responde que la madre nació en Alemania. Rafael le dice, sí, todo el mundo sabe eso, pero ¿en qué ciudad? Y aquí el tipo le dijo, no, espérate un momento, aquí somos nosotros los que ponemos condiciones. Y le dijo, anota esta dirección, que ahí es que nos vamos a encontrar para hacer el intercambio. Kilómetro 126 de la carretera 2. Vas a ver el desvío que pone Sauca o Sauca creo que. A 30 metros hay un puente y le dijo que debía pararse allí. Y le dijo que tenía que ir el abogado personalmente. Yo, bueno, yo renuncio mis servicios, acaban ahí mismo. Ya. Más allá, esto es Rafael, above my pay grade. gracias. Rafael le dice que él nos conduce, que podía ir en taxi o con su secretario. Obviamente la policía le dijo heavy y se puso a un taxi. El taxista claramente era un policía con dos Lógico. armas. Pero la policía por otro lado, o sea, todos los otros vehículos que se movilizaron tenían que estar ahí antes de las 11:30 para que nadie los vea llegar. Claro. Rafael le sigue preguntando en la llamada con insistencia que si Anabel está viva. Pero nada. Arranca la misión el 19 de abril, el primer intento de intercambio. Estaba a 130 kilómetros de La Moraleja a este punto. Tenían 2 horas para prepararlo todo. La policía entonces intenta llegar antes del vehículo con el dinero para colocarse. Eh, ya tú sabes, 130 kilómetros. Iban con la adrenalina tan fuerte que llegaron en menos de una hora. Wow. Eh, Ponen vehículos antes de del 126 y después del 126 sin ser vistos y logran colocarse en el punto antes que llegara el dinero. Habían dos GEO del grupo especial de operaciones. En el punto estaban camuflados. Rafael llega al punto y empieza a esperar. A la 1:30 de la mañana, eso como la boca de un lobo de oscuro. Yo quiero que tú veas la zona, Ámbar. Ay, Dios mío. Me muero ahí mismo.
O sea, ahí no hay nada. Eh, para la 1:30 de la mañana, nada, no está pasando nada. Llega de repente un carro detrás del taxi, prende las luces, le pasa por el frente, no se detiene y se va. Y la policía le cae detrás. Y ahí se quedaron los demás hasta que sale el sol. Lo único que la policía pudo sacar de toda esta situación es que este sitio es un lugar muy extraño y muy aleatorio, que quien sea la persona que citó a esta gente ahí es alguien que conoce bien esa zona y que se mueve mucho por ahí. Este vehículo que pasó lo siguieron por un tiempo, aparentemente, y resultó ser al final un guardia forestal de un pueblo cercano. Pues, se le llegó a intervenir los teléfonos, a ver si coincidía su voz, pero al final el tipo no sabía nada y el análisis de la voz y todo no arrojó nada. Por ningún sitio era el tipo uno de los secuestradores. Llaman de nuevo a la casa, el secuestrador pregunta por el abogado, por Rafael, y le dice, ¿tú conoces el restaurante El Molino? Le dijo que no, que dónde estaba eso. El secuestrador le dijo, pues entérese mañana a las 3 de la tarde y le cerró el teléfono. Ay, Dios mío, Ay. pues averígualo. No, no, él le dijo como que yo te llamo, como que entérese mañana a las 3, que yo te voy a llamar a las 3, como que mañana, ya tú sabes, en el mismo canal a la misma hora. A la misma hora. Eh, Se coordina otro encuentro allí. La policía llega primero y se pone unos 12 metros para no ser vistos, alejados del restaurante. Y otros entraron a hacerse pasar por clientes, pero nadie se presentó. Eh, Y este relajo. no pasa nada, no vuelven a llamar, están esperando la llamada. Pero también, cuando fueron a hacer el primer encuentro en Sauca, había pasado algo, un error grandísimo que cometió la policía. Los radios de ellos no tenían señal. Estamos en el 93, no hay... bueno, habían celulares, pero los celulares no eran una necesidad como lo son ahora y no todo el mundo tenía uno. Era demasiado caro y eran grandes, eran incómodos, no eran Bueno, son prácticos. demasiado caros ahora, pero Sí, pero ahora, precisamente como la gente lo ha vuelto ya una herramienta de trabajo full, ya la gente gasta el sí. dinero. Eh, Esos radios no tenían señal porque la central de esos radios no estaba cerca, no estaba en esa zona. Por lo que tuvieron que usar un helicóptero de repetidor de señal y obviamente los secuestradores se percataron de que había un helicóptero rodando la noche entera. I mean, come on, that's on you. Wow, tanto nadar para morir en la orilla. Llegaste 2 horas antes, te posicionaste y no se te ocurrió que un helicóptero iba a llamar la atención. Exacto. Porque ¿por qué tú no aterrizaste ese helicóptero atrás de un matorral? Wow. Aún no hay prueba de vida y sigue pasando los días, los secuestradores no han llamado. El 28 de abril, en conjunto con la familia, la policía lanzó comunicado a la prensa por medio del abogado de Rafael, donde dice que los intereses de la familia y los intereses de la policía no coinciden. Esto se hace para provocar a los secuestradores y efectivamente el 29 de abril llaman a eso de las 4:10 de la tarde. Rafael contesta y de una pregunta por Anabel al tipo. Le dicen que está en perfecto estado, que estaba nerviosa porque quería ya resolver todo esto. El abogado le iba a decir algo, el tipo le dijo que llamaría más tarde y colgó. Ah, bueno. A las 10:02 de la noche llaman de nuevo, le dicen a Rafael que si tenían el dinero para el día siguiente en la mañana. Él dice que tenían el dinero en el banco porque él no podía, él tenía que entender que nadie quería tener 150 millones de pesetas rodando en efectivo en su casa. Gracias. El secuestrador le dice, porque entonces tú no lo tienes. Y Rafael insiste, sí, lo tenemos, pero están en el banco. Él insiste que querían saber si Anabel está viva. Ellos le dicen que ella estaba bien. Le dicen en la mañana que en la mañana querían el dinero. Rafael le dice que está bien. El secuestrador le dijo, no queremos que cometan el mismo error de hace 2 semanas con la policía y el helicóptero. Ya tú sabes, O ¿verdad? sea, que si nos quedaba duda, ellos se dieron cuenta del helicóptero. Claro.
La policía le En había dicho a serio. Rafael, sí, la policía le había dicho a Rafael que negara eso a toda costa, que si se lo mencionaba lo negara, que no, que la policía, que dijera que no, que no, que no, que ese helicóptero no tenía nada que ver con él, que él no entendía nada de eso, que como habían dicho en el comunicado, la policía está por un lado y la familia está por otro, que a la familia lo que le interesa es la chica, y la policía lo que está buscando es culpable y ellos no están buscando culpable. Él le dijo que si en el segundo, que si en esta vuelta llevaban a la policía, iban a volver a llamar de 3 a 4 meses. El secuestro de Anabel sucedió 6 meses después de un asesinato de 3 adolescentes en Alcácer, en la provincia de Valencia, que es un caso que lo tengo en mi lista desde hace meses y meses. Es un caso, es una locura de caso, una loquera total, hasta con teorías de conspiración y todo. Y ya de por sí, el país entero estaba, tú sabes, En clutching vilo. their pearls, exacto, Sí. con esta situación. Y este caso de Anabel lo que ha hecho es alimentar este miedo que tienen y principalmente los padres con sus hijas. Claro. Esas tres chicas de Valencia lo que tenían eran 14 y 15 años, las tres. Wow. O sea, eran tres niñas. Se empezó mucho a cuestionar el tema de la figura femenina, sus acciones y aspiraciones. El tema de que, bueno, si estaba corriendo con ropa de gimnasio, la provocación, que esas son cosas que cualquiera manda a ponerle una bomba a alguien, pero bueno. Ah, el 5 de mayo del mismo año, obviamente, a las 9:45 de la noche llamaron de nuevo. Le dicen que mañana les decían de nuevo para coordinar la nueva entrega. El Ah, 6 de bueno. mayo a las 9:45 de la noche vuelven y llaman los secuestradores. Instruyen a Rafael que vaya a la carretera nacional 3 a la altura de Tarancón. Y ahí toman la Nacional 400, dirección Cuenca, en el kilómetro 160. Y que ahí debía depositar el bolso del dinero y debía ir luego a su casa, y 2 horas después ellos iban a llamar para decirles dónde iban a recoger a Anabel. Y, la, Ay, no, queda fuerte eso ahí. y le advierten de nuevo el tema de la policía. El nuevo punto de encuentro era mucho más conveniente para la policía porque estaba ubicado de tal forma que la única solo había una entrada y una salida. No había más sitio para dar vuelta, ni para devolverte, ni para meterte por aquí ni por allí. Los geos se colocan camuflados desde temprano. La policía también, esta vez en el helicóptero. Rafael coloca el dinero en la calle, ahí donde le indicó. Pero aquí la policía entonces piensa, si viene una persona enviada por el secuestrador que no sabe dónde está Anabel y no lo llevamos preso, no vamos a joder igual. Claro. Entonces ellos pueden agarrar eso y no decirnos nunca. Y si la tienen, de verdad, hacerle daño. Por lo que yo entiendo que ese plan era un soberano disparate. Además de que te aseguraba a ti que de verdad te lo iban a decir después de soltar el dinero. Claro. Claro. Para sorpresa de nadie, no se aparecieron los secuestradores. Nadie recogió el dinero. Estuvieron ahí hasta las 7 de la mañana. Y Wow. tampoco hay prueba de vida de Anabel por ningún sitio. En mayo 28, no han vuelto a saber de ellos. Rafael apela a la humanidad de los secuestradores. Jonathan encontró un recorte de periódico de esa noticia para que no le hagan daño. A cambio, los padres ofrecen su ayuda para impedir incluso que vayan a la cárcel. Rafael Escudero dijo también que el papá tuvo que hipotecar la casa para completar de los 150 millones de pesetas. Obvio. Al mismo tiempo que todo eso está pasando, hay otro secuestro, el de María Ángels Feliu, que duró más de 5 meses secuestrada sin esperanza de ser rescatada. O sea, estaban los dos al mismo tiempo, pero cuando secuestran a Anabel ya esta chica estaba secuestrada. La familia Segura temía que el secuestro de Anabel se extendiera de la misma forma que se estaba extendiendo el de esta otra chica. Se sigue sin contacto de los secuestradores. Ellos reciben muchas cartas de apoyo de todas partes del mundo. Cartas que incluso para Anabel, para que las leyera cuando regresara a su casa. En este tiempo envían las llamadas a un laboratorio de acústica forense de la policía. Allí las analiza el doctor Carlos Delgado.
Eso era algo nuevo que ni se llamaba así en el 93, dice él, se llamaba Laboratorio de Análisis de Voz. Se buscaba determinar con esto las edades de los secuestradores y si tenían acentos de áreas específicas, si eran estudiados, si tenían un trabajo fijo, pero era todo muy nuevo, así que él dice que mientras iban haciendo los análisis al mismo tiempo iban aprendiendo muchísimas cosas. Aparecen muchísimos secuestradores impostores que llegaron a ser detenidos y hacían llamadas crueles a la casa de la familia también. Yo de verdad que... El 21 de junio del 93, Rafael se entrevista en televisión pidiendo prueba de vida, pide que llamen para resolver. Eh, Ellos siguen con la farsa que los intereses de la familia y la policía no son los mismos para seguir confundiendo a los secuestradores. El 22 de junio del 93 a las 3:15 de la tarde se recibe una llamada de los secuestradores. Ya estamos en el día 71 del secuestro. Contesta una abogada de la oficina de Escuredo. Ellos amenazan que iban a enviar un comunicado al programa Código 1, que era uno de los más vistos de España, diciendo dónde podían encontrar el cadáver. Y dijeron que estaban muy molestos. Ay, Dios mío. Si no respondía Rafael Escudedo rápido. A las 5:20 llaman de nuevo y obviamente Rafael tuvo que contestar la llamada. Él le dice al secuestrador: te voy a dar otro número para que me llames, para despistarlo más. Porque ya se temía sospecha de las grabaciones de la policía. Ujú. Obviamente se iba a grabar ese número también, pero era para hacer su show. Rafael les dice que quiere empezar la negociación desde cero, que ya olviden todo lo que había pasado. Le está diciendo que debe enviar prueba de vida ese día y le dejaba 20 millones donde él indicara. Y al otro día le dejaba el restante a cambio de decirles dónde estaba Anabel. No entiendo esa manera de él frasear eso, para mí no me lo encontré bien. No es que te diga dónde está, es que te la entregue, mi amor. Claro. El tipo dice que le dio un momento y aquí la policía se da cuenta que las llamadas todas eran de teléfonos públicos, en cabinas de teléfonos públicos, porque suena el pito para que le entrara más monedas. Entiendo. Ya tú sabes, había un sistema que rastreaba algunas de estas llamadas y la policía era informada en casi tiempo real de qué cabina estaba saliendo una llamada. Pero necesitaban alargar la llamada para que la policía pudiera llegar a tiempo en lo que llegaba la señal de donde venía la llamada. Y Rafael se mantuvo hablando y hablando con el secuestrador. Eh, Aquí el secuestrador dice que iban a enviar una cinta con Anabel hablando como prueba de vida. Pero claro, tenían que ponerla. Pero Rafael le dice: Heavy, mándala. Pero necesito que ella diga la fecha de hoy. Porque sí, tú pudiste ponerla, Claro. tú la puedes poner a hablar cuando sea. Rafael sigue hablando con ellos, preguntando sobre ella, que cómo estaba, que si comía. Ellos decían que ella estaba bien, pero que preocupada porque llevaba muchos días. Se determinó que la cabina utilizada estaba en Vallecas, pero eso no aseguraba que el secuestrador, sabe, viviera en esa zona. Y obviamente cuando la policía llegó ya era muy tarde, no había nadie en la cabina. Amiga, a los 2 días llegó la cinta en un sobre y en Con presencia la del padre fecha. de así mismo y en presencia de la familia, el padre y todos los policías le dieron play a esa cinta. Ay, ay, ay. Déjame lubricarme la garganta. Ay, Dios mío. ¿Y esto fue, tú dijiste, 900 días o 90 días? 900. Ok, o sea que esto va para largo. Ah, mi amor. La cinta decía: hola padres, estamos a 22 de junio de 1993. Quiero deciros que estoy bien dentro de lo que cabe. Esta gente no me cuida mal, pero me gustaría estar en casa con vosotros, porque ya llevo bastante tiempo aquí y tengo muchas ganas de veros a todos vosotros. Así que, a ver si todo esto se termina pronto. Hasta luego, papá. Adiós, mamá. Hermana, te quiero mucho. Adiós. Los secuestradores inmediatamente empiezan a hablar y dice, ellos mandaron el monólogo de la vagina es una chambra.
Entre las cosas que dijeron, nada más voy a citar un pedacito porque es que ellos llenaron los 90 minutos de ese cassette, estoy casi seguro. Wow. Ellos dicen, ahora escuchen con atención. Han escuchado la voz de Anabel. Si no se cumplen todas las peticiones en la entrega del dinero dentro de 30 días después de recibir nuestra cinta, la ejecutaremos. Y repito, y perdóneme, diga, espérate, dice, y perdóneme, mi, digamos, oportunismo, o digamos, mejor dicho, que sea tan reiteradamente un poco pesado. Esa situación se está complicando mucho, está poniendo en peligro nuestra pequeña organización de delincuencia organizada. Yo te digo a ti. ¿Qué? O Pero, sea, date rápido que me estás haciendo un desorden en la empresa. o Por sea, pero favor. ni Judas se atrevió a tanto. El papá de Anabel ni titubeó cuando se acabó la cinta y delante de todo el mundo dijo, esa no es Anabel que está hablando. Uf. Claro, la muerte de ella es una posibilidad porque es un secuestro y bueno, también pensaron que quizás para que no diga nada que pueda delatar algo sin que se den cuenta los secuestradores, pusieron a otra persona a hablar por ella. Al día siguiente, el papá pidió volver a escuchar la cinta y ahí reaccionó diferente y le dijo al policía que quizás si estaba en un lugar, una cueva o un sitio muy húmedo, su voz podía alterarse un poco porque ya padecía mucho de la garganta. O sea que si, dependiendo de las condiciones del lugar donde ella estaba, quizás podía ser ella. En el laboratorio de voz se había determinado que estas personas que estaban llamando eran personas con pocos estudios y que a veces se notaban bajo los efectos del alcohol. En cuanto a la prueba de vida, esa cinta se analizó para ver si había sonidos ocultos y se sacaron dos datos muy importantes. El primero es que había un niño que dice papá detrás, un niño entre 3 y 5 años. Y el segundo es que suena un timbre de sonido clásico de ting tong. Pero aún no hay sospechosos. Sí, tengo que decirlo así porque En fue... este Porque, podcast le damos los efectos especiales para los que nos claro. escuchan. No, que el timbre fue una pieza esencial. Ok. Eh, entonces, ellos, este barrio de Vallecas, de donde salió la llamada, lo empiezan a recorrer completo y la policía tocó en todos los timbres de ese vecindario completo y ni un solo timbre era ding dong. Oh, ding dong. Ay. Ya ¿Cómo tú sonaban sabes. los otros timbres? De toda manera, menos así. Ring. Ya. Ring, pum, ya tú sabes. Ambar Melody. Señora, esto es una investigación de ciencia avanzada. Mira, yo debo El decir, geo dan tirando paquetico, dándolo ya todo en la ahí el geo. investigación. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo vi ese documental y para lo que tenían, para lo que tenían en la experiencia, ellos no hicieron un mal trabajo. Claro, pudo haber sido mejor y hubo cosas que, como lo de ahorita, el tema de que 2 horas después te digo, no, eso nunca debió permitirse. Pero bueno, vamos a continuar. No había ninguno que era dindón, no había ningún sospechoso. El 28 de julio del 93, llaman 107 días. Después de la cinta de prueba de vida, ellos quedaron en llamar para recolectar los 20 millones de pesetas que se les dijo por la prueba de vida, pero pasó un mes. La policía dice, hay que hacer algo para que esta gente dé señales. En la cinta de la prueba de vida y en otra ya, perdón, y en otra llamada eh, de los secuestradores, ay Dios, perdón, es que bebí mucha agua así de golpe. Eh, En la cinta de prueba de vida y en otra llamada, ellos habían mencionado el programa Código 1. Incluso al portavoz de la policía que había estado en este programa hablando del caso. En la llamada, el secuestrador mencionó a este señor, a Manolo Jiménez, y lo mencionan en burla, como diciendo, este tipo no tiene idea de nada, qué sé yo qué.
Pero esto a la policía le dice que ellos están entonces muy pendientes a lo que a lo que dice la policía y hacen todos en televisión. Entonces, Manolo Jiménez, el portavoz de la policía, ex ya portavoz de la policía, y Rafael Escuredo, el abogado de la familia, se presentan en Código 1 a tener un debate, entre comillas, sobre los famosos intereses de la organización policial y de la familia. Todo esto es un teatro para ver cómo reaccionaban los secuestradores otra vez. Pero no funcionó nada. En esta vuelta no. Para el 10 de septiembre, Rafael está de nuevo en televisión a ver si provocaba más a los secuestradores. José Caballero, el entonces alcalde de Alcobendas, municipio donde queda La Moraleja, llamó a una manifestación de la comunidad, una protesta básicamente, para exigir esta liberación el 17 de octubre. Se pensó que esto podría acelerar la liberación, pero obviamente no. Yo tampoco lo entendí. Entiendo las buenas intenciones, entiendo que la manifestación es algo bonito para enviar buena vibra y apoyo a la familia, pero hijo, porque vayan a salir a la calle a marchar, no te la van a devolver. O sea, vamos a ser un poquito consecuentes. Eh, Muy buena intención, pero come on, girl. En esta manifestación, en verdad, los videos también son una cosa terrible. La hermana lee una carta, los papás están, que dos zombies, Destrozados. no, dos muertos en vida. Con esta marcha también se quiso presionar a la policía que no se durmieran en sus laureles, en verdad. Yo entiendo que no se estaban durmiendo, pero sí, es bueno No también, necesariamente se sabía. exacto, es bueno también no dejar caer la bola. La policía decidió visitar todas las cárceles de España con las cintas para ver si los secuestradores tenían amigos en las cárceles, si habían estado presos en algún momento y alguien los reconocía, pero tampoco obtuvieron nada. El 5 de diciembre del 93, el padre don José Segura sale en televisión el programa Reporte Semanal, rogándole a los secuestradores que le devuelvan a su hija. Llega el año nuevo, llega el 20 de enero del 94, se difunde un retrato robot de uno de los secuestradores, gracias a la descripción, o de los secuestradores, gracias a las descripciones del jardinero que los vio. Aquí ahora la policía se enfrenta a otra situación. Empiezan a salir de la nada videntes, psicólogos paranormales, a hablar disparates, a dar falsas esperanzas, a decir dónde estaba, taquita allí, llamaban de otros países. 3.000 videntes llamaron y se investigaron todas estas llamadas, pero se investigaron no porque le creían el tema de que eran videntes, sino por si eran los secuestradores que estaban usando a estas personas para despistar. Nada, o sea, nada de esto llegó a nada, obviamente. Hubo una banda que se hizo pasar por los secuestradores, que Jaime Barrados cuenta que fue muy duro para don José Segura. También en otra ocasión, otro golpe que se le dio básicamente a este señor fue que un vidente llamó a su oficina y le dice que si le daba 200.000 pesetas esa noche, le daba a Anabel. Jaime Barrados dice que cuando el don José se da cuenta de que eso era una farsa, se tiró en el piso a llorar. Ay, eso. Y te digo que ya el señor era un hombre mayor para esta época. Parece que ya cuando él empezó a formar familia ya no era un niñito tampoco. El 27 de marzo del 94 hay buenas noticias, por un lado. María Ángeles Feliu, la chica secuestrada, el 20 de noviembre del 92, fue puesta en libertad. Duró 495 días en captura. Dios mío. Se hizo una rueda de prensa y María Ángeles habló de Anabel y le dio esperanza a la familia. Ella dijo que ella se enteró de lo de Anabel porque los secuestradores ponían las noticias y ella lo escuchaba. ¿Pero ella era el mismo grupo o eran secuestradores diferentes? Diferentes.
Mm. Yo honestamente no me fui en el hoyo, en el rabbit hole del caso de esa chica, porque quizá tú no la sé después. Imagínate. Pero nada, se crean también unos lazos amarillos en apoyo a Anabel. Y se cumple el año de la desaparición. La familia decide doblar la recompensa que estaba dando el gobierno de 15 a 30 millones de pesetas. Obviamente la desesperación de esta gente, en vez de bajar, lo que hace es subir cada día que pasa. Van meses sin llamadas de los secuestradores. La policía no tiene absolutamente nada. El 19 de noviembre del 94 se difunden las grabaciones para que las personas traten de identificar las voces de los secuestradores. Ya llegaron a este punto de desesperación. Wow. El apoyo fue masivo gracias a todas las emisoras y los canales de televisión. Mucha gente también llamaba y le dedicaba canciones a la familia, le dedicaba canciones a Isabel para darle fuerzas y como que mantengan la esperanza. Miguel Ángel Castilla, director del programa Danzad, Danzad, Benditos, no puedo con ese nombre, pero bueno. Él arma un festival para presionar y exigir la liberación de Anabel de nuevo. A mi effort, I guess. Eh, Esto fue 3 meses antes del segundo aniversario de la desaparición. O sea, ya estamos en el casi, exacto, en el 95. Una niña leyó una carta súper emotiva a Anabel, era un concierto, una locura. A pesar que las voces se estaban difundiendo, no habían tenido ningún resultado efectivo de cara directa a la investigación. Así que Rafael Escuredo, el abogado, se acerca al programa Quién sabe dónde de Paco Lobatón. Hasta yo me acuerdo en verdad de ese programa. Eh, es so 90s, I can't even. Porque se hizo una transmisión especial para Anabel y yo vi, se ve en el documental y wow, fue la verdadera máquina del tiempo. Este programa tiene una audiencia grandísima y se seleccionó precisamente para difundir en una transmisión especial acompañada de la policía, de la familia, de amigos de Anabel, las grabaciones. El 6 de abril del 95, a 724 días del secuestro, se difunden las cintas en el programa. La familia de Anabel está en el estudio, el papá habla, le manda un mensaje diciendo que ella sabe que lo está escuchando, que le pedía que tenga paciencia. En un momento de esa transmisión, Paco pide bajar las luces, se atenuó las luces del estudio y le pide a la gente en su casa que hagan lo mismo para escuchar la grabación y como que la atención de todo el mundo se centre en la voz de esta persona. El programa tenía un centro de ayuda para gente, para que la gente llamara a dar pistas. Muchos casos se pudieron resolver gracias a este programa incluso. Y en esta transmisión se le pedía al público que llamase si reconocían la voz de este hombre. Ellos tenían incluso en ese centro de llamadas policías que cuando llamaba a alguien con información considerada muy importante tomaban el teléfono y ya se hacía una entrevista más formal con la persona que estaba llamando. En un panel del programa se encontraba también el equipo de investigación policial, entre ellos Serafín Castro, que explica que podía tratarse de personas con su trabajo normal, que gente que llevaba una vida normal, que quizá era tu vecino y tú ni sabías que estaba pasando nada de eso en su casa. Lo dijo para que la gente también quizá abra un poquito más los ojos. Se recolectaron 5.600 pistas durante esta transmisión. Igualmente no se sabe si una de estas era la pista, pero durante los días siguientes a la transmisión se siguieron recibiendo más de 30.000 llamadas, pero de esas 30.000, solo 1.600 son las que tuvieron realmente información que podían ayudar a la policía. Lo que hacían era que se localizaba este sospechoso, quien sea que reportaron, y cualquier excusa se le grababa la voz, así sea que lo estaban llamando de la compañía de teléfono, de cable, de lo que sea, del banco. Si la voz se acercaba mucho a la de los secuestradores, se abrió una investigación ya independiente con esta persona, obviamente.
De una de esas investigaciones independientes sale una grabación eh, de la voz de un sospechoso y se la ponen a Jaime Barrados, ahora no me acuerdo el apellido de ese hombre, y a Juan Carlos Cuesta. Juan Carlos dijo que el señor nada más dijo dos palabras y él dijo, ese es el tipo. Wow. Porque ya él lo dijo que él se soñaba con esa gente hablando. Con esa gente. Todos los que estaban familiarizados después cuando le ponen la grabación y todos los que estaban familiarizados con la cinta quedaron en shock y todos dijeron lo mismo, ese es. Es Ese él, es. no es más nadie. Alguien había llamado y le dijo a la persona al teléfono, creo que el secuestrador se llama Emilio Muñoz Guardí y tiene una furgoneta blanca con matrícula tal y tal. Oh, Dios. Era un compañero de trabajo, trabajaban en una empresa de entrega de paquetes. Se determinó entonces que esta persona, Emilio Muñoz, había visitado La Moraleja antes y después del secuestro. Emilio vivía con su esposa y 4 hijos en Pantoja, en Toledo. Se comprobó que he checked all the boxes, o sea, él tenía todas las características que se había recopilado. La edad, 35 años. Tenía un hijo de 5 años. Tenía un timbre que hacía ding dong. Ding dong. Ah. Y tenía antecedentes por atraco. Y Y tenía la furgoneta. tenía la furgoneta. Y bueno, tenía un busca y captura en vigor. Ahora bien, voy a explicar lo que es eso, porque yo tampoco me la llevé por el nombre. Tú sabes que a los españoles les encanta bautizar las cosas con nombres bien Claro. españoles. Pero búsqueda y captura en vigor significa que una persona está siendo activamente buscada por las fuerzas de seguridad porque hay una orden judicial que así lo requiere. Es decir, un juez ha emitido una orden para que la policía localice y detenga a esta persona. Esto puede ocurrir por varias razones. No haberse presentado un juicio, rebeldía procesal se llama eso, Sí. tener una Una condena orden de arresto. pendiente, exacto, Sí. tener una condena pendiente o no haberse presentado a cumplirla, ser investigado por un delito y haber desaparecido, no cumplir con las medidas cautelares impuestas por un juez. Una vez localizada la persona será detenida y puesta a disposición judicial lo antes posible. Entonces, empiezan a seguir a Emilio todo el tiempo. Se le intervienen los teléfonos, pero eso no se hizo de un día para otro. Pasaron meses para ellos poder armar el caso de tal forma que cuando se presentara no haya una sola, la más mínima duda de que era él. ¿De qué Ellos detective? se cuidaron bastante para no, tú sabes, hacer un show y que después el tipo se vaya para su casa como que no pasó Claro, nada. y para no alertarlo también. Exacto. Un día, Emilio llamó a su hermano Alfonso, que vivía en Bujarrabal, a 5 kilómetros de Sauca, donde se hizo el primer intento de recuperación. La Wow. policía vio una oportunidad de oro cuando al escuchar esta llamada se dio cuenta de que Alfonso y Emilio se llevaban fatal. El 27 de septiembre de 1995, a 898 días de la desaparición, Jaime le instruye a Juan Carlos y al resto del equipo que vamos a esperar y vamos a ver cómo provocamos una pelea entre ellos dos o ver si en una llamada entre ellos se provoca algún límite diré, a ver qué sale de ahí. La policía abordó a Alfonso en su trabajo. Él trabajaba en una gasolinera cerca de Sauca. Jaime le dice, de entrada desde que lo vio, ¿tú sabes qué pasó con Anabel? Él le dice que por alguna conversación que tuvo con su cuñada, le parecía muy evidente que su hermano era el autor de lo que sea que le haya pasado a Anabel. Dijo que el otro secuestrador podría ser un amigo de infancia de Emilio llamado Cándido. Sí, no, Simo. Las dos primeras llamadas aparentemente era el tal Cándido, porque acuérdate que después de la segunda llamada yo te dije que cambió la voz. Ujú. Jaime le dice a Alfonso que si habla
que si hablaba con ella, le dice, ¿tú crees que si hablamos con ella ella nos pueda decir dónde está Anabel? Pues la llamaron de una cabina pública, ella contesta la llamada y es Alfonso que está al teléfono, pero Jaime le está pasando las preguntas que le tiene que hacer. Alfonso le dice, Felisa, ese es el nombre de esta señora, Felisa, la policía vino y me puso las grabaciones de los secuestradores de Anabel Segura y he reconocido la voz de mi hermano, de Emilio. Pero Felisa, es que creo que eres tú la que graba una cinta haciéndote pasar por Anabel también. Ay, Dios mío. Y ella molesta, molesta, le responde, fue tu hermano que me obligó a hacer eso. Te digo que esta novela fue mucho. Pero con demasiado. Con la instrucción de Jaime, Alfonso le pregunta, ¿qué tú sabes de lo que hicieron con Anabel? Felisa le dijo, a Anabel la mataron, Anabel ha muerto. Juan Carlos dice que obviamente era el final que él esperaba, pero que no quería que llegara. Claro. Esto le sirve de incentivo a la policía para acelerar ese arresto. El 28 de septiembre de 1995, Wow. a 899 días del secuestro, se hacen dos equipos, uno para arrestar a Emilio y otro para arrestar a Cándido. Emilio reparte paquetes en Madrid, estaba realizando su ruta, hace una entrega y cuando se devuelve a la furgoneta la policía se le tiró al piso, lo esposan, se lo llevan. Jaime le dice, ay mimito, esto es por el secuestro y asesinato de Anabel Segura, ahora dime dónde está Anabel. A Cándido se le detuvo cerca de su casa, en Escalona, iba a hacer unos trabajos de fontanería o plomería, que imagino que es lo mismo. Juan Carlos le dijo, estás detenido y tú sabes muy bien por qué. O sea, que no empiece con tu show. No me venga con que Deja por de qué estar fue. negando la Deja de vaina estar. que Tú ya sabes tú por lo qué fue. sabes. Él le dijo, ni te voy a decir por qué tú lo sabes, camina. Cándido rompió a llorar y le dijo, ¿me creeréis o no me creeréis? Estaba loco que me atraparan. No puedo seguir viviendo con esto. Ay, Ay, no te Cándido. creemos, Cándido. No te Candy, no creemos. sé. No lo sé, Rick. Ay, Dios mío. Cándido dijo, si la matamos y la enterramos cerca, pero no la van a poder encontrar. Había un tema porque ellos estaban, todo eso está pasando al mismo tiempo en dos sitios diferentes. Porque ellos ninguno de los dos quería soltar donde habían enterrado el cuerpo, porque si encontraban el cuerpo le metían de 10 y 12 años más de Wow. cárcel a cada uno. Jaime agarró y le dijo a Emilio, ten en cuenta que ya tenemos a Cándido y sabemos que es un blandito. Es un pusilánime, de modo que habla adelante para que no te jodas. Pues después de tanto insistir, Emilio también se derrumbó y dijo, hacia la carretera de Toledo, Juan Carlos llegó al lugar que Cándido le indicó y justo al mismo tiempo está llegando Jaime con Emilio. Era un lugar que era solo escombros, cerca de una fábrica de ladrillos. Empiezan a trabajar con equipos para acabar. Da la 1 de la mañana. Cándido está cooperando en la búsqueda bastante, pero Emilio está muy indiferente a todo. Jaime hace un comentario que en verdad la actitud de ambos era muy distintos. Cándido sí se le notaba un arrepentimiento y se le notaba la angustia de lo que había hecho. A Emilio no. Emilio estaba como que no me importa nada. Matter of fact, sí. Exacto. Se avisa a la familia, ya había avisado a la familia lo que estaba pasando. Rafael Escuredo, el abogado, fue al lugar donde estaban cavando, incluso habló con los secuestradores y Jaime hace el comentario de que ellos ninguno podía mirar a la cara a Rafael mientras él habló con ellos. A nadie podía mirar a la cara. A eso de las 11 de la mañana del 29 de septiembre de 1995 a 900 días de el secuestro encuentran los primeros restos de Anabel. Wow. Jaime le tomó la declaración a Emilio, le pregunta primero el por qué, o sea, I want to know why. Él dice que él estaba sin dinero, desesperado, así que le ofreció a Cándido realizar un secuestro. Pero nunca Cándido, fueron a buscar los cuartos. espérate. Cándido dijo que fue algo al azar, que Emilio
se bajó de la furgoneta con un cuchillo, que Anabel no se dejó tan fácil, que ella peleó. Cándido estaba manejando, ellos se fueron lejos del lugar con intención de sacarle los datos de la familia, como que tanto dinero tenían, los teléfonos, todo. Ellos dicen que ella dijo en ese momento que sus padres no estaban en la casa, que iba a ser imposible contactarlos porque estaban de vacaciones. Cándido dijo que pensaba que Emilio tenía un lugar para llevarla y que pasara la noche ahí o pasara unos días ahí. Pero en verdad Emilio armó su secuestro sin tener nada, ningún tipo de plan. Y aquí se jode más la cosa. Las intenciones eran para un secuestro express, pero ahora no sabían qué hacer con ella. Y estuvieron dando vueltas y vueltas en la carretera pensando qué hacer, pero en un momento Anabel se escapó de la furgoneta, con la furgoneta en movimiento, pero la agarraron otra vez y la montaron en la camioneta de nuevo. Se dice que quizás ella sufrió una lesión al tirarse y por eso la atraparon, porque ella era muy atlética. De no haber sufrido ninguna lesión, quizás no la agarran. Ellos siguen dando vueltas y vueltas. Ya ella les había dicho quién sabe lo que ellos querían, dónde vivían, quién eran los padres, qué hacían. Llegan con ella a Numancia de la Sagra, como se pronuncia, en una fábrica de ladrillos abandonada. Emilio contó que ahí empiezan a discutir él y Cándido delante de Anabel. Cándido le dice como que qué vamos a hacer con ella y Emilio le dice, ya ella vio la matrícula, ya ella conoce el vehículo, va a ir a la policía y decide matarla entre los dos. Emilio la estranguló con una cuerda. La O sea, mataron a ahí las mismo, nueve el y mismo media. día. Sí, la mataron a las 9:30 de la noche. Solo estuvo secuestrada 6 horas y media. Todo, absolutamente todo lo que pasó durante esos 900 días de negociación fue una farsa. Ay, Todo ese Dios sufrir de esa gente, mío. todas esas esperanzas fueron en vano. Y a ella la mataron el mismo primer día. Dime que le dieron cadena perpetua a esos dos individuos. Ya vamos para allá. Todo el mundo está en shock. El juicio de Emilio, Cándido y Felisa, obviamente, la metieron en la colada. La Claro. audiencia de Toledo duró 3 días. El juicio, amiga, se Así dice mismo que flash. duró. Sí, se dice que duró tan poco por la abrumadora evidencia y las confesiones. Emilio se refirió al secuestro como un negocio durante la audiencia, como que el negocio salió mal. El tipo era tan descarado que él pasaba para trabajar todos los días por el sitio donde habían enterrado a Anabel y no le daba remordimiento. Wow. Emilio inicialmente fue condenado a 39 años de prisión. Su pena fue aumentada a 43 años por el Tribunal Supremo, pero fue liberado en el 2013 tras la derogación de la doctrina Parot. La doctrina Parot, voy a explicarles rápidamente lo que es. La doctrina Parot es, fue una interpretación del Tribunal Supremo de España establecida en 2006 que afectaba el modo en que se aplicaban los beneficios penitenciarios como redenciones de pena por trabajo o buen comportamiento a condenas largas, especialmente en casos de terrorismo y crímenes graves. Antes los beneficios se aplicaban sobre el límite máximo de cumplimiento, que era de 30 años. Para la doctrina Parot, esos beneficios empezaron a aplicarse sobre cada una de las penas individuales, no sobre el total. Esto en la práctica alargaba la estancia en prisión de personas condenadas por delitos graves. En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo declaró que esa doctrina violaba los derechos fundamentales al aplicarse retroactivamente a personas que habían sido condenadas antes del 2006. Al derogarse, benefició la condena de Emilio, por lo tanto, Emilio salió en el 2013. O sea, nomás duró 18 años preso. Así fue, señora. Wow. Él dijo que cuando salió que estaba muy apenado, que él quería seguir con su vida, etcétera, etcétera. Cándido inicialmente fue condenado a 39 años, luego le fue aumentado a 43. Cándido falleció en prisión en el 2009. Y Felisa García Campuzano fue condenada a 6 meses de prisión por encubrimiento e intento de estafa. El tribunal consideró que su personalidad dependiente y la relación de dominio y violencia ejercida por su marido hacían inverosímil que ella hubiera inducido o participado activamente en el crimen. Wow. Eh, Ella vive en el anonimato también y no quiere que le hablen de eso. Gracias por su sintonía. Es cuanto. Bueno, no, gracias. O sea, la verdad que es súper interesante este caso y triste a la vez. Muy. Pero
a ver ese documental, todo el mundo. Sí, se Yo llama. no lo voy a ver porque Joel dio una explicación bien detallada, pero si ustedes lo quieren ver, be my guest. Lo pueden ver si quieren escuchar las grabaciones, en verdad. Ay, no. Y más cositas que hay. Pero sí, gracias de verdad por la sintonía, amiga. Love you y nos vemos Nos mañana. vemos en la próxima. Sí. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando, dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.